con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida hoy en A Fondo. Es un programa que creo que es importante hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en el momento en el que tendremos el mayor número de contagios de acuerdo con las previsiones que han hecho los epidemiólogos. En este momento se hace importante conocer qué es la guía de triaje que se ha elaborado y conocer por qué es importante que se tenga clara la forma de tomar decisiones. Para este programa yo quiero agradecer profundamente la presencia de Asunción Álvarez del Río. Ella es doctora en ciencias por la UNAM, trabaja en la Facultad de Medicina de la UNAM y pertenece al Colegio de Bioética. Bienvenida, Asunción, muchísimas gracias. A Juan Antonio Cruz Parcero, él es investigador titular B del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante también del Colegio de Bioética Asociación Civil. Bienvenido, muchísimas gracias. Y Andrea Domínguez, ella es médico cirujana egresada de la Universidad Anáhuac con especialidad en epidemiología. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muchas gracias, Mike. Gracias a todos. Creo que es importante en este momento en el que tendremos, si ya lo hemos empezado a ver, se agudizará la gravedad de este problema y se hará indispensable la toma de decisiones en los hospitales y una toma de decisiones muy complicada y que nos lleva a problemas de índole ético. Algunos de ustedes participaron o colaboraron en la elaboración de esta guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Eh, ¿Cuál es la importancia, Asunción, de esta guía bioética y por qué se hace necesario que se cuente con ella en este momento? Pues gracias por la oportunidad. Pues hay que decir que porque va a ser necesario tomar decisiones que son decisiones tremendas de a quién asignar tratamientos intensivos, como es un ventilador mecánico, pero también lo que implica el personal, que son escasos, que ya están siendo escasos y van a ser escasos. De manera que lo que normalmente sucede cuando se toman decisiones en la atención médica, en donde lo que se hace es una atención individuo por individuo, paciente por paciente, en donde el médico, de acuerdo al principio de beneficencia, dice, bueno, vamos a valorar si este paciente requiere el tratamiento, si es conveniente dárselo, si representa un beneficio para él, por un lado, y por otro lado vamos a ver qué quiere el paciente, de acuerdo al principio de respeto a la autonomía. ¿Está de acuerdo? ¿Ha pensado? ¿Implica cierto riesgo? ¿Quiere arriesgarse a vivir así el final de la vida? En fin, eso es lo que normalmente se hace. Pero estamos pensando en situaciones en donde hay un tratamiento que está disponible. Aquí no lo hay. Aquí lo que sucede es que al mismo tiempo, o casi simultáneamente, se presentan, por ejemplo, digamos, 6 pacientes en estado muy grave, en donde requieren el mismo tratamiento y solo hay 3 tratamientos, por decir así. Entonces, Sí. es muy importante que repensemos cuál va a ser la orientación bioética para asignar estos recursos. Entonces, justo lo que hace la guía es establecer los criterios y la fundamentación, que además es importante que la conozca la sociedad, para entender cómo se van a tomar estas decisiones. Y en este sentido, bueno, pues el principio que va a estar por arriba, el principio bioético que va a estar por arriba de los que antes mencioné, pues va a ser el principio de justicia social, ¿no? En donde lo que se busca es aprovechar de la mejor manera los recursos escasos y salvar el mayor número de vidas posibles. Ahora, De acuerdo. el otro aspecto fundamental de la guía es quitar la carga a los médicos de que sean ellos los que tienen que tomar en cada caso las decisiones. De manera que al médico, de acuerdo a los criterios que ya se establecieron, que el médico conoce,
bueno, pues que fueron los que nos encargamos de reflexionar y discutir para la elaboración de la guía, ya hay un equipo que es quien se encarga de hacer esa valoración para decidir quiénes son los pacientes a quienes se les va a asignar esos recursos, buscando justo que son los que van a poder aprovecharlos. Y no se les va a dar, como a veces se da en las situaciones normales, a pacientes de los que ya hay datos para saber que no los van a poder aprovechar. Entonces, de manera muy resumida, es eso, es tener criterios bioéticos, desde luego incluyen se basan en una valoración médica sobre todo, pero tener criterios bioéticos para tomar estas decisiones que sin duda son tremendas, ¿no? Juan Antonio Cruz Parcero, participaste tú también, colaboraste en la elaboración de esta guía. A mí me interesa que la gente conozca cuál es el nivel de deliberación que se tomó, cuál es el nivel de información que tenían ustedes, en qué se basan para tomar estas decisiones y elaborar esta guía que hay que leerla y hay que conocerla porque todos podemos ser víctimas del COVID-19 y todos podemos estar sujetos a una decisión de este tipo. Sí, buenas tardes, Maite, y buenas tardes a todo tu auditorio. Mira, el proceso de elaboración de la guía ha sido un proceso por etapas. Empezamos discutiendo en el Colegio de Bioética sobre la necesidad de hacer una guía o un pronunciamiento desde el mismo Colegio de Bioética sobre las situaciones de triaje que se iban a dar eventualmente en México. Se estaban presentando ya estas situaciones en varios países de Europa y se estaban viendo cosas muy desagradables, es decir, se estaba viendo cómo en muchos países se estaba discriminando a las personas por cuestiones de edad, por cuestiones raciales. En Estados Unidos se empezó a discriminar por cuestiones migratorias, por razones económicas. Entonces empezamos a pensar que teníamos que hacer un pronunciamiento, una guía sobre criterios bioéticos para el triaje. Y fue ahí, en ese momento en que empezamos a discutir, que el Consejo de Salubridad General le interesó, digamos, el trabajo que estábamos haciendo. ¿Sí? Empezamos la redacción de un trabajo colectivo, ¿sí? Y ese trabajo, el Consejo de Salubridad decidió, el secretario del Consejo decidió hacerlo público para retroalimentar la discusión. Y efectivamente nosotros recibimos muchísimas ideas, muchas críticas, porque hubo una parte de la primera versión que se publicó, digamos que no se entendió bien. Se introdujo un criterio que era el criterio de vidas por salvar, como un criterio de desempate en el caso del triaje, ¿sí? Es decir, cuando los pacientes eran evaluados médicamente en sus posibilidades de aprovechar el tratamiento de una manera equivalente, se usaba un criterio de vidas por completar. Este criterio, también por una redacción de un ejemplo que se puso ahí, dio a entender que se estaba proponiendo un criterio de edad. Y eso generó, obviamente, mucha discusión en los medios públicos, en la prensa, en las redes sociales, en la televisión, ¿sí? Y eso estuvo bien en cierta medida porque atrajo muchos comentarios positivos, otros negativos, otros, digamos, que partían de no haber leído la guía y solo guiarse por rumores o por las noticias que se difundían. Pero nosotros a partir de ahí intensificamos el trabajo con organizaciones, con personas que incluso a nivel personal nos enviaron comunicaciones muy serias, cartas críticas, pero también propositivas. Tuvimos reuniones, por ejemplo, con la CONAPRED, con COPRED, con varias organizaciones de médicos, y la guía se fue nutriendo, se fue enriqueciendo, se quitó el criterio de las vidas por completarse, que generaba mucho ruido y que generaba la idea de que se quería discriminar por razón de edad. Eso se quitó y se quitaron algunos otros ejemplos y algunos otros detalles de la guía, pero básicamente la guía se mantuvo en las líneas principales.
Se introdujo también un criterio que es muy importante, que eso también fue un llamado de CONAPRED, de COPRED, de la Comisión de Derechos Humanos, y también en ese lapso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado muy importante sobre las situaciones de emergencia del COVID-19 para los sistemas de salud. Tomando en cuenta todas estas observaciones y otras muchas que se nos hicieron llegar, se decidió entonces modificar un poco, pero digamos, un poco las ideas básicas de cuáles son los criterios bioéticos que se tenían que utilizar. Y se introdujo, eso sí, de manera ya muy explícita, ya estaba en la otra versión, pero se enfatizó en esta, la prohibición de discriminar por cualquier razón que tuviera que ver con el sexo, lengua, religión, creencias, edad, posición social, por tener alguna discapacidad. Es decir, todo esto se enfatizó que no se va a discriminar por este tipo de razones. Como dijo Asunción hace un momento, los principales criterios para tomar las decisiones son criterios que tienen que ver con salvar el mayor cantidad de vidas posible bajo criterios médicos, es decir, quién puede aprovechar el tratamiento médico, por ejemplo, ser entubado, quién puede aprovechar eso, quién tiene perspectivas, digamos, de salvarse si es entubado. Esos son los principales criterios. Ahora, en casos de desempate, lo que quedó es tratar también bajo los lineamientos que nos indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tomar en consideración la situación de grupos vulnerables. Mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas indígenas, personas en situación de pobreza, todos estos grupos que a través de tratados internacionales están protegidos para hacerles una consideración especial. Entonces, más o menos estos fueron los criterios y más o menos fue las ideas de cómo se fue desarrollando esta guía, que la verdad ha sido un documento ampliamente discutido en la sociedad y de eso, digamos, nos sentimos, digamos, muy orgullosos de que haya generado tanto interés, porque lo que a nosotros nos preocupaba es que nadie estaba hablando ni discutiendo de estas cuestiones. Es un tema fundamental, sobre todo porque implica a nuestros familiares, implica a las personas a las que amamos y era importantísimo quitarle esa carga, como ustedes decían, al médico. A mí me gustaría conocer la opinión de Andrea Domínguez como médico, como médica, en relación con esta guía. Andrea. Bien, Maite, bueno, agradezco al panel completo, a los expertos, a los que colaboraron, por supuesto, a la creación de este documento vital para los que estamos en la práctica y para los que están en la primera línea de batalla ante esta emergencia sanitaria. Y creo que fungió también para darnos cuenta que era inminente, era necesaria, no solamente por la pandemia COVID-19, sino porque hay muchas situaciones que nos pueden llevar como médicos a estos escenarios y contar con este tipo de guías respaldadas por expertos, bioeticistas, que conocen muy bien desde la parte antropológica, social y el contexto, por supuesto, en el que se lleva a cabo el uso de los recursos hospitalarios es fundamental. A manera de eventualidades surgieron estos tropiezos, ¿no?, en la emisión de esta guía. Yo me jacto de decir, soy egresada, como lo comentaste, de la Universidad de Anáhuac, y previo justamente a que saliera esta guía, la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac emitió la guía de criterios éticos ante emergencias sanitarias en México en el contexto de la pandemia de COVID. Y fue justo cuando sucedía estas imprecisiones en lo que comenta el doctor en cuanto a había ciertos términos que eran imprecisos y que no aplicaban, sobre todo no solo en nuestra población, sino en el trato humano. Cuando estamos en una emergencia sanitaria,
determinamos triage, es una palabra que viene, es un galicismo que viene del trier, que es seleccionar, y no tanto escoger, es seleccionar de acuerdo a las características que traen los pacientes, de acuerdo a los estados en los que se encuentran, en el caso de, por ejemplo, de deficiencias o de desafíos respiratorios, cuál es el grado de hipoxemia que presentan, cuál es el grado de hipotensión o de hipertensión que pueden presentar, cómo están sus signos vitales, a manera de saber exactamente la situación en la que se encuentran y ordenarlos de acuerdo a los recursos con los que se cuentan en los hospitales. Por supuesto, como comenta también la doctora Asunción, siempre con el principio fundamental de primero no hacer daño y por supuesto de integridad de la persona y de nunca ejercer ningún tipo de preferencia, no solo por raza, credo o sexo, sino también por nivel socioeconómico, que se presta mucho en nuestra población, en muchos de nuestros grupos. Lamentablemente sigue existiendo esta inequidad y esta desigualdad que nos ha llevado no solo en hospitales privados, sino en hospitales públicos también a ejercer este tipo de acciones preferenciales que son muy lamentables. El ejercicio de la medicina, nosotros somos médicos por vocación en la mayoría de los casos y no pretendemos en ningún momento estar, y tampoco estudiamos tantos años para querer estar en una situación así. Sin embargo, nos tenemos que preparar también para una situación así y tenemos que saber cuáles son los elementos con los que contamos, cuáles son las guías en las que nos podemos apoyar para poder tomar este tipo de decisiones. Siempre quiero destacar algo muy importante que predomina en casi todas las guías y mis compañeros del panel no me dejarán mentir. Estas decisiones no se hacen de manera unitaria ni de manera unilateral. Estas decisiones siempre van acompañadas, en primer lugar, de una segunda opinión de otro colega. También van acompañados, por supuesto, de un abordaje completo, no solo en elementos bioquímicos por parte del paciente y de estudios de gabinete que se le hagan y un análisis exhaustivo de su estado clínico, sino también de un acompañamiento familiar. Y es una decisión que no se toma ni a la ligera ni de manera unitaria. Esta es una decisión en conjunto y por supuesto que tomando en cuenta los recursos que se tienen, se pondera no en base exclusivamente a la edad o a los años que se hayan vivido o a las comorbilidades que tengan los pacientes. Depende de muchas otras cosas y es por eso que se tiene que ver y ponderar de manera global. Hay una parte muy importante que quiero destacar porque en lo personal me lo han preguntado y seguramente a mis colegas aquí en el panel también se los han hecho y es, bueno, ¿y qué pasaría si tengo a 2 personas en la misma circunstancia y solo tengo un ventilador? ¿A quién se lo doy? ¿No? ¿A quién tengo muy pocos ventiladores y tengo las mismas circunstancias exactamente iguales en los pacientes? ¿A quién se lo doy y por qué se lo doy a esas personas? Bueno, entonces hay varias aristas aquí que se tienen que tomar en cuenta, como ya dije, es algo integral, pero también se tiene que ponderar que es extraordinario que se llegue a esta situación, porque primero se tienen que agotar las posibilidades, como por ejemplo lo que sería mandar traer un ventilador o trasladar al paciente con todas las medidas posibles a un lugar en donde pudiera haber otro ventilador, antes de agotar una circunstancia en donde se pudiera llegar inclusive a una especie de lotería. Entonces, esto para calmar un poco la inquietud de la gente que produjo en su momento esta noticia y pues esta situación de, bueno, solo porque yo soy más grande de edad me van a dejar morir o me van a extubar. Y no es así, como bien ya lo explicaron aquí en el panel, pero sobre todo es importante que sepan que el triage en medicina ha existido desde hace muchos años, se gestó desde la época de las guerras y ha permanecido y es una manera de optimizar los recursos que se tienen
y atendiendo a la gente de acuerdo a la gravedad que se tienen, sabiendo que van a poder salir todos en la medida en la que sean evaluados. Para este triage, idealmente están involucradas personas, no solamente médicos, sino enfermeras, y bueno, hay diferentes modelos de acuerdo al país en el que se aplique. Yo creo que es importante en este sentido decirle a la gente que tiene la posibilidad de leer esta guía en internet y que es importante que la leamos para que sepamos realmente de qué estamos hablando y a qué nos podemos enfrentar. Hay otro punto y que lo quisiera tocar yo en el siguiente bloque y que es el de esta necesidad de aferrarnos a la vida que tenemos y no aceptar que la muerte es parte de la vida y que tampoco tenemos que estar peleados con ella y que esto es un momento importante en el que no es mi paciente, mi muertito, somos una colectividad y solamente en función de eso, de esta colectividad y del bienestar de esta misma colectividad es que tendremos que tomar decisiones. Si me permiten, hago una pausa y regreso con ustedes agradeciéndoles su participación. Sí. Muy bien. ¿Cuántos minutos más o menos? Gracias. Gracias. Treinta segundos prevenidos. 20 segundos. 10, 9, 8. Continuamos. Comentábamos hace un momento la necesidad de la aceptación de la muerte para poder transitar de mejor forma lo que nos está sucediendo. Me cuesta mucho trabajo pensar que en nuestro país, en un país en donde la gente dice que no le teme a la muerte, no se habla de la muerte, nadie habla de la muerte. Y le huimos incluso no solo a la muerte, sino a hablar de ella. Y en este momento creo que es importante que hablemos de esto, de que nos vamos a morir y de que la gente no solamente está enfermando de coronavirus, sino que está siguiendo el curso de otras enfermedades y que los hospitales no están saturados solamente de personas que tienen coronavirus, sino que tienen otras enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. ¿Qué poder decir sobre esto? Sobre todo en un momento en el que el egoísmo priva porque cada quien quiere defender a su paciente y el cacho de vida que le queda o que tiene. Asunción, por favor. Sí, son dos aspectos lo que mencionas. Uno, nuestra dificultad para pensar y hablar de la muerte. Y
Si algo está haciendo la pandemia es que nos está poniendo así en pantalla gigante un recordatorio de nuestra fragilidad, ¿no? Y entonces, pues lo que tenemos que recordar es que sí nos vamos a morir y tenemos que revisar esa idea equivocada de que siempre la medicina tiene algo para que no nos muramos, siempre tiene algo para postergar la muerte. Y no es cierto, lo tiene muchas veces hasta que llega a su límite. Por eso el tema de las decisiones al final de la vida es un tema constante en la atención médica, porque hay que ver todo el tiempo si un tratamiento que se está considerando realmente beneficia o no beneficia. Cuando no pensamos, cuando no asumimos a lo largo de la vida de que algún día vamos a estar en esa situación en que ya no se va a poder hacer algo para evitar nuestra muerte, como, como ahora se nos está recordando, nos perdemos la posibilidad de elegir lo que realmente a veces es lo que podemos elegir. A veces nuestra elección no es quiero vivir más, porque eso no es opción, ¿no? Y que haya un tratamiento, que nos den un tratamiento, no quiere decir necesariamente que eso nos va a servir. Se dan muchas veces tratamientos en las situaciones normales, ¿no? De pandemia, solo porque ahí están y porque no hemos aceptado que nos vamos a morir. Entonces, si no aceptamos esto, perdemos lo que realmente podemos elegir cuando estamos al final de la vida, aunque no queramos estar ahí. Lo que se puede elegir siempre es cómo queremos que sea el final de la vida y cómo no queremos que sea el final de la vida. Y esto es algo que está pensando mucha gente, en el sentido que está diciendo, bueno, yo con mi condición, yo con mi edad, porque la verdad es que cuenta la edad, aunque la quitamos de las guías para que no fuera discriminatorio, yo, ¿qué querría realmente? ¿Me quiero arriesgar a encontrar la muerte sola en una unidad de terapia intensiva, inconsciente, sin nadie? ¿O prefiero no arriesgarme a eso y asumir que estoy en el final de la vida y escoger el mejor final de vida posible? Eso, bueno, yo creo que esa sería mi reflexión. Antonio Cruz Parcero. Sí, mira, el tema, desde luego, como tú dices, es un tema difícil de tratar. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que trabajar a partir también, digamos, dentro de las mismas discusiones que tuvimos en el colegio, los que formamos parte del Colegio de Bioética, pero también de muchas comunicaciones que nos hicieron llegar, era todas estas ideas que se tienen sobre quién merece un tratamiento, por ejemplo, ser entubado, ¿sí? Andrea ponía hace rato la pregunta de personas en situaciones semejantes, ¿a quién le doy el respirador? Estas son cuestiones que, desde luego, hacen surgir muchos criterios. Habían criterios, por ejemplo, que decían, es que no todas las personas valen igual, ¿sí? Hay personas que son más importantes. Bueno, estos claramente son criterios que tienen detrás una concepción elitista, desigual del valor de las personas. Algunos ponían esto en otros términos más moderados, como presentando la idea de que algunas personas tienen mayor valor, mayor importancia social, por ejemplo, un mismo médico, un científico, un gran académico, deben ser privilegiados sobre otros que, por ejemplo, un niño que no estudia, que no trabaja, por ejemplo, ¿no? Se nos ponían estos ejemplos, se nos hacían llegar muchos comentarios de este tipo. La vida, la muerte, yo creo que ahí todos somos iguales. Ante este tema, todos somos iguales y desde luego todos querríamos que nuestro familiar o uno personalmente se salvara y fuera elegido para un mejor tratamiento. Y precisamente por eso es que se hace necesario pensar en qué criterios hay que tomar y que estos criterios se decidan de una manera colectiva, de cara a la opinión pública, discutiéndolos, tratando de fundamentarlos. Estos temas no son nuevos para la gente que trabaja en bioética o que trabajamos en bioética, digamos, son temas que involucran otras cuestiones, la donación de órganos, otro tipo de problemas donde se presentan todos estos dilemas. Y creo que allí precisamente el trabajo de la guía bioética
ha sido depurar estos criterios, partiendo de una idea básica, de que todos los seres humanos tienen el mismo valor y merecen la misma consideración. Desde luego que aporta mucho a una sociedad, pero esto no es acabar de quién tiene mayor importancia social. ¿Quién es un mejor ingeniero o mejor arquitecto o un mejor comerciante? ¿Quién produce más empleos o quién produce más conocimientos o quién publica en mejores revistas académicas? Eso no lo puede decidir una comisión de triaje, ¿sí? Y no lo debe decidir una comisión de triaje, ¿sí? Eso difícilmente se decide en distintos ámbitos sociales, ¿sí? Y por tanto hay que depurar cuáles son los criterios relevantes para este tipo de emergencias, partiendo de la idea de que todos valemos lo mismo, todos los seres humanos tienen la misma dignidad. De acuerdo, y este es el otro punto. Doctora Andrea Domínguez. Sí, Maite, bueno, yo retomo lo que mis compañeros acaban de mencionar y quiero hacer énfasis en algo. Estamos viviendo actualmente de manera individual y colectiva, y digo individual para aquellas personas que han lamentablemente sufrido la pérdida de algún familiar o algún ser querido cercano por COVID-19, pero también aquellos médicos que han perdido pacientes por COVID-19. Y de manera colectiva, lo que estamos viendo pues son una suma de decesos que por supuesto nos pone, nos sitúa no solo en una posición vulnerable al tenernos viviendo una vida remota, sino también en un duelo, porque estamos haciendo muchos sacrificios de muchos tipos, pero que definitivamente nos va a reubicar en una nueva normalidad que vamos a tener que abrazar, comprender y tenernos paciencia para poderla sobrellevar y adaptarnos a ella. Una de las grandes capacidades que tenemos como seres humanos, a diferencia de otras especies, aunque muchas especies lo tienen también, es la capacidad de adaptación. Y vamos a poderlo hacer en esta reconfiguración de la vida, con esta nueva normalidad, y vamos a pasar y vamos a atravesar un duelo. Comentaba el doctor Juan Antonio, hay muchísimas situaciones que se viven en la parte bioticista, ¿no? La eutanasia, y creo que aquí puedo tocar un tema muy, muy importante, porque hay gente que puede decir, yo ya no quiero seguir viviendo en una situación de COVID, desconéctenme, ¿ok? Entonces yo aquí quiero, para no extenderme demasiado, invito a todo tu auditorio a que estos temas, independientemente de COVID-19, se tienen que hablar en casa. Estos temas tienen que ser comunicados a tu cónyuge, a las personas con las que vives, a tus hijos. Se tiene que hablar de estos temas cuando uno está sano, cuando uno está bien, porque nadie, es como la donación de órganos, pero cuando sucede y nunca se ha hablado, te puede producir muchos problemas emocionales, sobre todo, porque no sabes qué decisión tomar, puedes hacer sentir culpable a miembros de tu familia, y no hay nada como que se hayan hablado estos temas. Aparte, se puede ejercer ciertas documentaciones, no me dejarán mentir aquí mis colegas, se pueden ejercer ciertas documentaciones donde quede establecido cuáles son los deseos de la persona desde antes de que haya enfermado. Entonces, hablen estos temas en casa, que es fundamental, y así podemos también facilitar, no por demeritarlo, pero podemos hacer un proceso mucho más llevadero, un duelo ante la pérdida también que se pueda hacer un poco más sano, si se me permite decir, y que también podamos distinguir hasta dónde usar las medidas extraordinarias en salud y dónde parar. Entonces lo dejo a consideración. Claro, me parece muy importante, y he tenido la oportunidad de platicarlo mucho con la doctora Asunción Álvarez, esta necesidad que tenemos de hablar de estos temas,
porque incluso desde el melodrama, y lo he comentado en muchas ocasiones, vemos las películas y el papá les va a decir dónde está el tesoro y entonces el padre dice, hijos, me voy a morir y todos, no, papito, usted no se va a morir, no hable de la muerte y se quedan sin saber dónde está el tesoro. Y el tesoro de la vida es eso, ¿no? Es saber incluso decidir la forma en la que yo quiero morir. Y de esto regresamos a hablar, si ustedes me lo permiten, al regresar de esta pausa. Situaciones como la que estamos viviendo con el COVID-19, donde nos tenemos que enfrentar a situaciones críticas en las que hay que hacer una selección para las personas en relación a cómo se distribuyen los elementos o los recursos para la medicina crítica, pareciera que hay una división entre la ética y la ciencia y que corren por caminos paralelos. A mí me gustaría preguntarles a nuestros invitados, ¿cuál es este vínculo que se establece y por qué es tan importante hablar en este momento de esta guía de ética que nos sirve precisamente para la aplicación mejor de la ciencia? ¿Están separados ciencia y ética o en qué momento convergen? Asunción, por favor. Bueno, pues más bien no, la idea es que deben de ir juntos, de que la aplicación de la ciencia, es decir, la ciencia tiene el objetivo de aumentar el conocimiento, ¿no? Pero tanto cómo se hacen las actividades para aumentar el conocimiento, cómo se hace la investigación científica y cómo se aplica, y en este sentido, pues la medicina es una práctica basada en el conocimiento científico, también en el arte de saber aplicarlo. Pero si hablamos sobre todo de la aplicación de la medicina basada en el conocimiento científico, pues es una práctica que se da a través de una relación, a través de la relación que se establece entre médico y paciente, ¿no? O entre el personal de salud y el paciente. Entonces, es una relación en donde se tiene que respetar los derechos de los pacientes, tiene que estar reconocidos y tiene que estar orientada de acuerdo a principios éticos, ¿no? A los que está obligado el médico, que tiene
hay que decirlo, tiene un poder especial sobre el paciente por el conocimiento tan importante que tiene sobre la vida, sobre lo que es enfermar, sobre lo que es morir. Eso le da mucho poder y eso hace que tenga la obligación de aplicar responsablemente ese poder y digamos éticamente. Ahora, en este escenario, digamos que hay otra dimensión más, porque justamente ya antes hacía la diferencia entre lo que es una atención fuera de tiempos de pandemia, que es una emergencia nacional, hay que decirlo, de lo que es esta situación. Entonces, no solo se trata de esa atención médica basada en una relación humana, médico-paciente, donde están una serie de principios éticos a cumplir, sino que también estamos hablando de lo que es la salud pública, que también tiene otra ética y que aquí quizá es la que más desconocemos y la que más importante es que también aprendamos, ¿no? Tú ya lo mencionabas antes, Maite. O sea, tenemos que entender la sociedad y en ese aspecto fue muy importante la publicación de la guía de bioética, que ya no es solo lo que queramos, que aquí nos tenemos que pensar como una comunidad, que cuando nos estamos cuidando y nos estamos quedando en nuestras casas, sí es para no enfermarnos, pero también es lo que nos toca hacer para cumplir con nuestro deber y con nuestra exigencia para los demás. Y para el tema de la decisión de los tratamientos escasos, también tenemos que entender que aquí prevalece el cuidado de la comunidad y que también aquí hay principios éticos que regulan cómo debe de ser eso. Yo creo que esto es muy importante que lo atendamos, que lo entendamos, que a lo que no estamos acostumbrados. Antes hablaba la Andrea de los órganos, puso el ejemplo, bueno, si tuviéramos una idea mucho más, en donde entendiéramos mucho más la comunidad, el sentido comunitario, bueno, no habría la escasez de órganos que hay, porque ¿para qué nos sirven nuestros órganos cuando ya nos vamos a morir? ¿Por qué no nos ocupamos ya de que sirvan a otros? Bueno, pues es porque predomina una idea individual, ¿no? Tenemos una idea en donde pensamos en uno, y si acaso los más cercanos a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que si aquí podemos tener una conciencia ética de la comunidad, pues vamos a tener un aprendizaje después de esta experiencia. Me parece valiosísimo. Andrea, tu opinión en este sentido. Creo que no puedo coincidir más con la doctora Asunción. Lamentablemente, a lo largo de la historia, se nos ha formado en las carreras que hemos elegido para ser muy ambiciosos, para sí crecer, para aportar, para generar productos en cada uno de los caminos y las líneas de las carreras que cada uno hayamos elegido. Pero creo que se ha rezagado demasiado el fomento al bien común y a la colectividad, a la conciencia colectiva, a la empatía también por el prójimo. Y no estoy hablando de cuestiones religiosas ni de deidades algunos, es simplemente la empatía por la otra persona que nos permite dentro de una sociedad convivir, porque parte de las reglas de la sociedad son esas. Nos hemos vuelto más violentos, nos hemos vuelto mucho más egoístas, solo vemos para nosotros mismos, para nuestros propios intereses. Queremos un enriquecimiento no solo monetario para nosotros y los nuestros, sino no tenemos, si me permiten la expresión, parece que no tenemos llenadera, porque ya que hemos logrado lo que de jóvenes aspiramos, queremos más y queremos más. Y se nos olvida que pertenecemos a una comunidad y que podemos también hacer mucho por esa comunidad sin nosotros dejar de crecer. Y quizá ese trabajo en comunidad nos pueda hacer y nos pueda retribuir mucho más como humanidad que si solo crecemos individualmente. Entonces, de manera general, lo que puedo agregar es que hay muchísimos temas que no solo en medicina, no solo en las ciencias, ni en las ciencias básicas, se ha carecido
la robustez y la exigencia para hablar de estos temas. Creo que en el día a día, desde nuestros niños, cómo se nos educa en los modelos educativos, como desde el respeto a la naturaleza hasta la empatía con otras personas de otras edades, con la tercera edad, con grupos vulnerables. No solo estoy hablando de grupos de diferentes etnias, sino grupos con distintas capacidades. Creo que hay una gran variedad, es un gran espectro en donde nos falta muchísima educación, y aquí no quiero atentar contra títulos de grandes educadores y académicos que nos puedan estar escuchando. No tiene nada que ver con un título. Esto es una cuestión muy personal y también tiene que ver con una educación que se tiene que llevar de manera constante en la vida sin importar la edad que tengamos. Gracias. Juan Antonio Cruz Parcero, lo tuyo son los derechos. Y creo que en este momento tendremos que hablar de estos derechos colectivos, tenemos que hablar de esta ética colectiva que además no se puede separar de los derechos y que no acabamos de entender que la ética no es un concepto moral ni religioso, sino que es este bien que nos lleva a dar un beneficio para toda la colectividad, por simplificar lo que sería una ética aristotélica, por hacerlo más simple. Pero me interesa mucho tu opinión en cuanto a esos derechos de la colectividad que parecemos ignorar porque nos interesa nada más mi derecho. Sí, efectivamente, estamos situados en un mundo donde, o como dirían otros, en un tiempo de derecho, en un tiempo donde los derechos de las personas están en juego en una situación como la emergencia de COVID-19, donde la colectividad tiene que asegurar los derechos de las personas y donde muchas veces la mejor protección que se puede dar a los derechos no es ver cada uno por sí mismo, sino ver por el bien colectivo. Muchas veces la mejor manera de proteger los derechos no es luchando individualmente, sino colectivamente. Y esta situación de emergencia nos trae una serie de problemas, de tensiones con nuestros derechos. Es decir, todos tenemos derecho a la salud, efectivamente, todo mundo, pero en una situación de emergencia los recursos no alcanzan para todos. Estamos viéndolo incluso en los países más ricos, donde la atención sanitaria y sobre todo de cuidados intensivos no alcanza siempre porque se satura el sistema. Tenemos también otros problemas muy graves colectivos que genera esta pandemia. Por ejemplo, la búsqueda de una vacuna, que es tan importante para resolver el problema, genera también el problema de quién va a tener la patente de esa vacuna, quién la va a producir primero, quién la va a monopolizar, quién la va a vender y a quién se la va a vender y quién tiene, por ejemplo, quién va a poder comprar, qué gobiernos van a poder comprar esa vacuna. Todos estos son problemas de derechos, son problemas, obviamente porque de un lado están los derechos de las farmacéuticas, los derechos de propiedad, el derecho a patentar una vacuna, pero por otro lado está el derecho de las personas a poder beneficiarse de los avances de la ciencia, ¿sí? Porque efectivamente hay ciencia en esto, ¿sí? Pero si no hay ética, si no hay justicia social, entonces los avances de la ciencia se los apropian unos pocos, ¿sí? Los distribuyen unos pocos, los monopolizan. Entonces, Asunción dijo muy claramente, estamos en situaciones de justicia social, donde tenemos que pensar, y ya no solo la justicia social en términos locales, nacionales, sino en términos globales. Esta es una pandemia global, es un mal global, y tenemos que pensar también que nuestras instituciones globales deben responder a estos retos de la humanidad, que son retos ambientales, retos sobre la degradación del medio ambiente general, sobre otros problemas como la criminalidad internacional, etcétera, y sobre todo ahorita este problema, que es un problema global y que tenemos que atender
precisamente desde una perspectiva ética y de justicia social, porque los derechos de las personas no se van a poder proteger si no exigimos precisamente que esos derechos tengan una protección universal. Muchísimas gracias. Creo que han quedado planteados una serie de elementos que me parecen valiosísimos para la toma de decisiones de nosotros como seres humanos en este momento y que habrán de trascender. Voy a hacer una pausa, si me permiten, y regreso con ustedes en un par de minutos. ¿Perdón? ¿Verdad? Que los panelistas reciban mi agradecimiento personal y seguramente el agradecimiento de las personas que nos escuchan, porque han dicho cosas que nos mueven a la reflexión, de las cuales es importante hablar en este momento, porque nos dan argumentos para defender la vida de todos, la vida colectiva. Yo me quedan muy pocos minutos para terminar el programa y les quiero pedir un comentario final y empiezo contigo, Andrea. Muchísimas gracias. Un minutito Pues, para un comentario final. muchas gracias, Maite. Pues nada, decirle a todo tu auditorio que las herramientas existen, están disponibles para todos en los medios de comunicación y en los accesos están abiertos. Por favor, léanlos. El lenguaje es muy flexible y muy comprensible, y si existiese alguna duda respecto a alguna situación en particular que alguien que nos esté escuchando esté viviendo en estos momentos dada la pandemia, por favor no duden en comunicarse con alguno de los expertos bioticistas o bien conmigo. Yo no soy bioticista, pero finalmente estoy también en la batalla con COVID, y de alguna manera también estoy haciendo algo de asesoría a estas personas, de modo que no se abrumen, que no se les cierre el mundo. Siempre hay una luz y existen las herramientas para que puedan ayudarse, y vamos a estar muy bien, créanlo, porque así será. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio Cruz Parcero. Muchísimas gracias. Un comentario final.
Bueno, yo finalmente quisiera decir que esta guía bioética espero que esté ya jugando un rol importante en el triaje que se esté haciendo. Creo que va a servir para que se oriente a los médicos en los hospitales, a los directivos de los hospitales, a que en esta etapa donde se están tomando ya este tipo de selección, haciendo este tipo de selección, de triaje, oriente precisamente a los equipos médicos a que esta selección no se haga con criterios discriminatorios, que prevalezcan los criterios médicos y que prevalezcan los criterios de no discriminación que estamos estableciendo de manera muy clara en esta guía bioética. Creo que esta va a ser una gran oportunidad para nuestro sistema de salud para ver cómo vamos a enfrentar este tipo de problemas, que son problemas trágicos, que hay que decirlo, son decisiones trágicas, pero que hay que transparentar y hay que tomarlas con criterios que son claros y evitar amiguismo, evitar discriminación, evitar otro tipo de actitudes negativas que suelen darse a veces en los hospitales públicos y privados. Muchas gracias, Maite, y gracias a tu auditorio y a Asunción y a Andrea. Gracias, Asunción. Tu comentario final, si eres tan amable. Pues yo espero que de esta experiencia que estamos viviendo, que sin duda está siendo muy dura, podamos salir mejor, aprendiendo de la experiencia, con mayor responsabilidad social y con mayor solidaridad social, porque si algo también está mostrándonos es la inequidad que existe en nuestro país y que se refleja en que hay personas que no se pueden curar o que hay personas que no se han podido cuidar de salud, ¿no? Eso por el lado de la responsabilidad y solidaridad social. Y en lo individual, porque si hay algo que nos toca individualmente, poder ocuparnos del tema de la vida que incluye la muerte, para que, asumiendo que va a haber un final y que eso desde luego le da más valor a la vida y puede ser que aprovechemos más esta vida si somos realmente conscientes de que existe el final, junto con eso realmente pensemos en que va a llegar un momento en donde la única opción que vamos a tener para elegir es cómo queremos que sea ese final. Y si desde ahora lo pensamos, lo platicamos, primero con nosotros, que es difícil, luego con los demás, cuando llegue ese momento vamos a estar mucho mejor preparados a cómo está hoy la mayoría de la gente por esta dificultad para darle un lugar a ese tema que forma parte de la vida. Y muchas gracias. Agradezco a cada uno de los panelistas su atención a este programa, a usted como siempre, la generosidad de su audiencia, y si ustedes me lo permiten, quisiera despedirme con un poema de Leo Felipe que dice: voy con la rienda tensa y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solos y pronto, sino con todos y a tiempo. Hasta la próxima emisión, muchas gracias. Muchas gracias.